Relato 1. La campana que no sonó. La medianoche del 24 llegó como siempre, pero algo falló. La gran campana de la plaza, la que resonaba todos los años desde hacía siglos, esta vez no sonó. Nadie se dio cuenta. Las familias seguían riendo, brindando, abriendo regalos. Nadie, excepto ella, sintió el silencio como un peso, como si el invierno se hubiera detenido a escuchar. Afuera, la nieve caía sin viento, demasiado quieta, demasiado perfecta. Y entre aquella quietud, juraría haber oído una respiración, no humana, no cercana, algo que la rodeaba sin verse. Caminó hacia la ventana. Las luces del árbol parpadearon una sola vez, no como un fallo, sino como una respuesta. Entonces lo vio. Sobre el cristal empañado, alguien o algo había dibujado la marca, la huella del lobo marcada desde dentro. No era un aviso, no era una amenaza, era una invitación. Y cuando apagó la luz, la nieve al otro lado susurró su nombre. Voz del lobo, grave, cercano, susurrante. La campana cayó para que tú pudieras oírme. Relato 2. La sombra. Bajo el árbol. La mañana de Navidad amaneció demasiado silenciosa. No era el silencio cálido de un hogar. Era otro, uno que pesaba. Ella bajó las escaleras, aún medio dormida, esperando encontrar los regalos bajo el árbol. Los encontró, pero había algo más. Entre la alfombra y el primer paquete, una sombra, estática, inmóvil, demasiado oscura para ser del árbol, demasiado definida para ser un simple reflejo. Se agachó. La sombra no cambió con la luz. Parecía tener bordes y forma. Una figura agazapada, alta forma humana, la cara tapada con una capucha negra y los ojos rojos brillando. Ella tragó saliva, extendió la mano, y justo cuando sus dedos rozaron el borde, la sombra se contrajo de golpe, no hacia atrás, sino hacia abajo, hundiéndose en la madera como si hubiera sido absorbida. Se quedó sola, temblando. Entonces escuchó el crujido, no del árbol, sino del suelo, como si algo, debajo de la casa, estuviera caminando muy despacio, justo bajo sus pies. Miró el árbol. En una de las bolas rojas, empañada desde dentro, apareció una marca. 3 trazos, curvos, como la huella de un lobo en cristal frío. La sombra no había venido por los regalos, había venido por ella. Bajo tu árbol siempre hubo espacio para uno más. La casa estaba cerrada por dentro, ventanas aseguradas, puertas bloqueadas y nieve fresca acumulada en el porche. Nadie había entrado, nadie había salido. Por eso, cuando ella bajó aquella mañana y vio la huella en mitad del pasillo, se quedó sin aire. No era una huella humana, no era de ningún animal que ella conociera. Era grande, profunda, marcada como si la criatura hubiera apoyado el peso entero. Y estaba rodeada de pequeñas gotas que parecían derretir el suelo a su alrededor. Se agachó para tocarla. El borde estaba caliente. Un calor imposible en pleno invierno. Dio un paso atrás, otro. Entonces escuchó el segundo sonido. Un goteo. Miró hacia arriba. En lo alto de la escalera, justo donde empezaba el pasamanos, había otra huella. No en el suelo, en la pared. Como si algo hubiera caminado verticalmente, sin esfuerzo. Y luego, el tercero, un susurro. Provenía del dormitorio. Ella subió, temblando, con el corazón golpeando en el pecho. Abrió la puerta y encontró la cama perfectamente hecha. Sobre la almohada, marcada como si hubiera sido quemada desde... Nadie más lo oyó. La noche del 27, mientras la familia cenaba las sobras de Navidad, el niño levantó la cabeza de repente.
Sus ojos se quedaron fijos en la ventana, en la oscuridad del jardín cubierto de nieve. ¿Oís eso?, susurró. Los adultos continuaron hablando, riendo, sin notar nada extraño. El niño se bajó de la silla sin hacer ruido y caminó hacia el cristal. La casa estaba cálida, pero él respiraba como si estuviera fuera, en pleno invierno. Allí, entre la nieve, vio una figura, alta, forma humana. La capucha negra tapaba su cara. Solo se miraban sus ojos rojos brillando. Lo inquietante era que no se movía. Parecía observarlo desde una distancia exacta, como si supiera dónde debía colocarse para que solo él pudiera verla. Entonces lo oyó de nuevo, un aullido, pero no un aullido normal. Era un sonido profundo que no rompía el aire, lo doblaba, como si estuviera ocurriendo dentro de su pecho. El niño parpadeó y la figura ya no estaba. En su lugar, la nieve comenzó a levantarse en un círculo perfecto. Como respirando, él retrocedió. Fue entonces cuando vio la marca Pota. No en la nieve esta vez, sino en su propio reflejo. 3 líneas sobre su mejilla, como hechas de luz que no iluminaba. Corrió hacia sus padres, pero para cuando llegó, la marca había desaparecido. Nadie le creyó, excepto el lobo. Él sí lo había oído. Algunos escuchan antes que los demás. La encontraron el día 28, encima de la mesa, perfectamente doblada. Nadie en la casa recordaba haberla dejado allí. No tenía sello, ni remitente, ni nombre escrito fuera. Solo una hoja vieja, amarillenta, como sacada de un invierno anterior. Al abrirla, se dieron cuenta de que no tenía letras, sino marcas. 3 líneas curvas, repetidas. Algunas más profundas que otras, como si hubieran sido hechas con una uña demasiado afilada. Alguien dijo que parecía un dibujo infantil. Otro dijo que era una broma. Ella no estaba tan segura. Cuando pasó la yema del dedo sobre la tinta, sintió algo imposible. La marca estaba tibia. Dejó la carta en la mesa. Dio unos pasos hacia atrás. La hoja comenzó a temblar muy suavemente, como respirando. «No puede ser», susurró. La carta se dobló sola. Primero una esquina, luego la otra, hasta quedar cerrada de nuevo. En el exterior, donde antes no había nada, apareció una palabra escrita con trazos irregulares. «Escúchame». Ella sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Levantó la vista. La ventana estaba empañada desde dentro, y en el vaho alguien había dibujado la misma marca. La carta no quería ser leída, quería ser respondida. A veces escribo sin tinta. Aquella noche, heló más que en todo el invierno. Cuando ella se acercó a la ventana, la escarcha cubría el cristal como una capa de pequeñas dagas. Era hermosa, pero algo en su forma no lo era. Se inclinó para verla de cerca. La escarcha no había crecido al azar. Formaba un dibujo, una figura alargada, forma humana. Capucha negra puesta le tapaba la cara. Solo se le miraban sus ojos rojos brillantes. El lobo retrocedió sin querer tocar el cristal, pero la figura cambió. La escarcha comenzó a desprenderse, deshaciéndose hacia dentro del vidrio, como si el dibujo estuviera vivo. Y entonces apareció algo nuevo, un rastro. 3 líneas curvas, descendiendo, como si la criatura hubiera dejado huellas en la propia escarcha. El viento golpeó la casa. Ella dio un paso atrás, y la ventana se empañó por dentro, no por su respiración, sino por otra. Como si alguien estuviera al otro lado del cristal, mirándola desde muy cerca. Una gota de agua resbaló por la superficie fría, formando un camino que terminó justo en la marca del lobo. Ella entendió. No estaba llamando a la ventana, estaba señalando el interior. No mires afuera, estoy más cerca. La noche del 30,
Las luces del árbol empezaron a parpadear. No era un fallo eléctrico, era un patrón, un ritmo. Ella lo notó cuando pasó por el salón con una taza de café. Las luces se encendieron todas a la vez y se apagaron de golpe. Dio un paso más. 3 destellos. Otro paso, otros 3. Como si la casa estuviera midiendo la distancia entre ella y el árbol. Muy gracioso, murmuró, pensando que alguien había instalado un dispositivo nuevo sin avisar. Se acercó al enchufe. Nada extraño. Fue entonces cuando las luces cambiaron de color. Todas se volvieron blancas, de un blanco frío como la luna, excepto una. Una bombilla roja comenzó a parpadear sola. Al principio lento, luego más rápido, hasta que dejó de parpadear y quedó fija, como un ojo observándola desde el árbol. Ella se inclinó para mirarla y la bombilla, sin romperse, se empañó desde dentro. 3 trazos curvos aparecieron en el vidrio, como arañazos hechos por alguien diminuto atrapado en la luz. Se alejó de un salto. El árbol entero se volvió rojo por un instante. Después, silencio. Solo una última luz quedó encendida. La del pasillo parpadeó una vez, y esa vez fue una respuesta. Si me buscas, ya me has encontrado. El 31 de diciembre siempre había sido ruidoso. Risas, música, brindis, promesas. Pero aquel año, cuando faltaba un minuto para la medianoche, todo se detuvo. No fue un apagón, no fue un fallo. Fue como si el tiempo decidiera suspenderse solo para ella. El sonido del televisor quedó congelado en una nota incompleta. Las burbujas del cava quedaron inmóviles. Incluso el reloj dejó de avanzar a un segundo del nuevo año. Ella miró a su alrededor. Todos estaban quietos, no dormidos, no congelados. Quietos, como si estuvieran escuchando algo que ella aún no podía oír. Caminó hasta la ventana. Afuera, la nieve caía en cámara lenta. Y allí, en mitad de la calle, había una figura alta, casi humana. Una capucha negra le tapaba el rostro. Solo se miraban los ojos rojos brillantes. El lobo puntunto no era una sombra, no era un reflejo. Era real, visible, esperando. Él levantó la cabeza, despacio, y algo ocurrió. El segundo congelado comenzó a sonar dentro de ella, no en el reloj. Tic, tic. Cada pulsación de aquel tiempo detenido hacía que la figura del lobo se acercara un poco, sin moverse. Cuando estuvo a pocos metros, ella lo entendió. El tiempo no se había detenido. La había detenido a ella para que pudiera escuchar el mensaje. En la nieve, frente a la casa, aparecieron 3 huellas que no estaban antes. Perfectas, profundas. El segundo finalizó y la voz del lobo atravesó el silencio. Este año me verás. Cuando el tiempo calla, yo hablo. El primer día del año amaneció sin ruido. No había petardos, ni coches, ni voces en la calle. Un silencio tan limpio que casi dolía. Ella salió al jardín, todavía con la bufanda que había dejado en el sofá horas antes. La nieve estaba intacta. No había huellas, no había marcas. Hasta que vio algo imposible. 2 puntos rojos brillaban, una figura alta, casi humana, capucha negra tapándole el rostro, entre los árboles. No eran luces, no eran reflejos. Eran ojos, los ojos del lobo. No se movían, solo observaban. Ella sintió un temblor en el pecho, como si el frío hubiera entrado de golpe, o como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin voz. Retrocedió, los ojos se apagaron, no desaparecieron, se cerraron. Y en el instante en que lo hicieron, el eco de aquel brillo quedó suspendido en el aire, como una estela. Ella vio la estela moverse, no hacia los árboles, sino hacia la casa. Atravesó la ventana sin romperla, entró en el pasillo.
y cuando ella volvió a entrar detrás, la vio. Una marca curva, perfecta, dibujada con luz roja en la pared. No quemaba, no iluminaba, solo existía. Los ojos no la habían observado desde fuera. Habían estado buscándole un camino hacia adentro. La luz no siempre alumbra, a veces señala. El 2 de enero ella encontró una caja en el porche, pequeña, envuelta en papel rojo oscuro, sin nombre, sin remitente. No recordaba haber pedido nada. Nadie más en la casa dijo que fuera suyo. Aún así, la entró, la dejó sobre la mesa y la observó un momento. El papel no era nuevo. Tenía pequeñas marcas, como si hubiera sido presionado por algo con garras finas. Decidió abrirla. Dentro no había un objeto, había nieve. Nieve pura, fría, recién caída. Dentro de una caja completamente seca. Metió la mano, la nieve no se derretía. Y entonces sintió algo duro bajo los dedos. Lo sacó. Un pequeño fragmento de cristal empañado, como si hubiese sido respirado desde dentro. Al limpiarlo, vio algo más. Una marca de 3 trazos, grabada a la perfección, como si el cristal hubiese sido arañado por un animal que no dejaba heridas, solo símbolos. La temperatura bajó en la habitación. Al girarse hacia la ventana, vio que la escarcha formaba un círculo exacto alrededor del marco. En el centro, 3 huellas de nieve aparecieron de la nada, hundiéndose un poco más con cada segundo. La caja no estaba equivocada, estaba entregada a quien debía verla. Los regalos hablan si sabes abrirlos. La noche del 3 de enero la casa estaba en silencio. Ella leía en el sofá, envuelta en una manta, cuando escuchó los golpes. 3 pausados, cada uno más profundo que el anterior. Se levantó despacio, miró la mirilla, no había nadie. Respiró hondo. Quizá había sido el viento, quizá un ruido de la estructura. Entonces sonó de nuevo. 3 golpes, pero esta vez venían desde dentro, desde el interior de la propia puerta, como si alguien estuviera tocando desde el lado equivocado. Ella retrocedió. La madera vibró suavemente, respirando como un pecho que se expande. Una línea apareció entre los tablones. No un arañazo, no una grieta. Una marca, 3 trazos curvos, brillando con un tono rojizo, como si estuvieran calientes. Ella extendió la mano sin querer tocar, solo para sentir el aire. De pronto, las luces de la casa se apagaron de golpe. En la oscuridad, oyó el tercero de los sonidos. Un aullido, pero no desde fuera, desde detrás de ella. Se giró. El pasillo estaba vacío, excepto por una huella hundida en la alfombra. Fresca, imposible. La puerta no había sido tocada, había sido llamada. No tocó puertas. Las despierto. La madrugada del 4 de enero ella despertó sobresaltada, no por un ruido, por la ausencia total de ellos. La casa, que siempre respiraba con crujidos suaves, estaba muda. Se incorporó. Al mirar hacia el pasillo, lo vio. Un pequeño hilo de niebla se deslizaba bajo la puerta de entrada. No debería haber niebla. No había lluvia, no había frío suficiente, pero la niebla avanzaba igual, como si supiera exactamente dónde ir. Ella salió de la cama, descalza. La siguió. Cada vez que el hilo se doblaba, la temperatura bajaba un poco más. Cuando llegó al salón, lo entendió. No había huellas, no había marcas, pero ella no estaba sola. Sentía un peso al otro lado de la habitación, como si alguien estuviera mirando sin moverse, sin respirar, sin necesitar pasos para acercarse. La niebla se elevó. Formó un círculo perfecto en el aire, y dentro del círculo aparecieron 3 trazos curvos hechos de escarcha suspendida.
Ella tragó saliva. El aire se hizo denso, casi sólido. Era la presencia más fuerte de todas las noches anteriores. Un visitante que no había llegado caminando. Había llegado atravesando la casa. De pronto, la estufa encendida estalló con un pequeño chasquido. La niebla desapareció y en la ventana, desde dentro, se dibujó el mensaje: ya estoy aquí. No hace falta caminar para llegar a ti. La noche del 5 de enero siempre había sido mágica. Cabalgatas, luces, niños esperando regalos. Pero aquella vez la magia era distinta, más antigua, más silenciosa. Ella salió al balcón para ver pasar las carrozas, pero la calle estaba vacía. No había música, no había público, solo nieve cayendo en línea recta, sin viento. Entonces lo vio. Un hombre caminaba por el centro de la calle, alto, cubierto con una capa oscura que arrastraba sobre la nieve sin dejar rastro. En la mano llevaba una caja, parecida a la de los regalos tradicionales, pero demasiado vieja. Él levantó la vista hacia el balcón. Sus ojos no eran ojos, eran dos brasas encendidas rojas, brillantes, pero con la forma de algo que no había brillado alguna vez. Ella sintió un latido en el pecho que no era suyo. El hombre extendió la caja hacia ella. No movió el brazo. La caja simplemente apareció en la barandilla. Ella dio un paso atrás. La tapa se abrió sola. Dentro había una sola carta, escrita con una caligrafía torcida, casi animal. Él viene esta noche. La tinta estaba húmeda. El hombre inclinó la cabeza y detrás de él, la nieve empezó a hundirse formando tres huellas gigantes, como si un ser invisible caminara junto a él. El rey oscuro siguió avanzando, doblando la esquina sin dejar pasos. Ella miró la carta. En el reverso aparecieron tres marcas curvadas mientras la sostenía, dibujándose a sí mismas. El aviso estaba dado. La noche del lobo empezaba a abrirse. Antes de mí, solo caminan los que saben anunciarme. La madrugada del 6 de enero llegó sin aviso. Ella no dormía. Había pasado la noche sentada en el sofá, con las luces apagadas, esperando algo que ya sabía que no podía evitar. A las 03:03, la temperatura de la casa cayó de golpe. No como una corriente de aire, no como un fallo en la calefacción. Fue un descenso inteligente. Las ventanas se cubrieron de escarcha en un solo suspiro. El reloj del salón dejó de moverse. El silencio se volvió tan intenso que casi podía oír su propio pulso luchando por mantenerse. Entonces apareció la primera marca. En la pared, 3 trazos. Luego otra en el suelo. Luego otra más en el techo. Las marcas formaban un círculo a su alrededor, encerrándola en un ritual antiguo, como si la casa hubiese estado esperando este instante durante años. La luz del pasillo se encendió sola, y lo vio. No era una sombra, no era un reflejo, era el lobo. Ojos rojos como brasas vivas, respiración lenta, poderosa, que empañaba el aire antes de tocarlo. Caminó hacia ella. Cada paso hacía que las marcas de las paredes brillaran un poco más, latiendo al mismo ritmo que su corazón. Cuando estuvo frente a ella, a menos de 1 metro, habló. No abrió la boca. Su voz surgió en la habitación entera, como si la casa fuera su garganta. «Me has escuchado todas estas noches». Ella no pudo responder. El lobo inclinó la cabeza. «Ahora escucha lo que viene». La casa entera tembló. Las marcas se encendieron como fuego blanco. Y el lobo pronunció la última frase, aquella que cerraba el círculo que había empezado en Navidad. No venía a entrar, venía a despertarte. La luz explotó en silencio, y lo siguiente que sintió fue un susurro, justo detrás de ella.
como el aliento de algo que por fin había llegado. Ahora ya sabes quién te escucha.